Gracias, compañeros. Hoy me da muchísimo gusto el poder presentar a ustedes esta parte del programa, la entrevista con la licenciada Lucrecia Machicovetti. Me da muchísimo gusto el poder hablar con ella sobre la infraestructura para personas con capacidades diferentes en nuestro país. Y hablo de la infraestructura porque esa infraestructura no existe, esa infraestructura no está, y si hay por ahí en algún lugar está a veces obsoleta o muy poco funcional. Y me da mucho gusto realmente poder hablar de esto con ella. Licenciada, buenos días, es un honor el que nos acompañe en los estudios de Teletenango. Gracias por estar en Buenos Días con la gente de Guatemala. La infraestructura, estamos todavía debiéndole a las personas con capacidades diferentes, ¿no? Sí, así es, y bastante. Y mucho, sí. Sin embargo, yo podría decirles que Guatemala es un país que tiene una legislación fuertísima en el aspecto de discapacidad. Tiene un mandato constitucional, tiene una ley especial para personas con discapacidad, hay políticas para personas con discapacidad y hay leyes generales que apoyan a las personas con discapacidad. Sin embargo, no se están durmiendo el sueño estas leyes. Se están durmiendo el sueño porque no pasa nada en nuestra Guatemala. ¿Y será que la persona con capacidades diferentes tiene también el conocimiento de que puede demandar, de que puede acusar en algún momento? Porque la ley existe para su protección. Sí, la ley existe, pero el problema es que no se da a conocer. Si en la ciudad capital tenemos más acceso a conocer la legislación, a veces no exigimos como debemos hacerlo. En las áreas rurales es terrible. Me imaginarlo, sí. O sea, realmente las personas en el área rural, las personas con discapacidad, a mí me gusta mucho ese término, con capacidades diferentes, las personas que lo viven, hacen terrible su vida. No hay trabajo. No hay trabajo. Primero, no hay educación para los padres. ¿Cómo no? No hay oportunidades de estudio. Por lo tanto, no se capacitan en oficios, en nada. No hay trabajo. Económicamente están mal. El problema social es terrible porque viven una discriminación constante. Terrible, ¿no? Y por otro lado, pues la parte de la que me hablaba usted, que es la de poder exigir, tener el conocimiento de que se puede exigir porque hay una constitución, porque hay leyes, porque hay todo, y porque los alcaldes y los gobernadores tienen la obligación de atender estas necesidades, pues las desconocen y entonces no hacen nada. Realmente creo que existe el CONADI y el CONADI debería tener una buena campaña de capacitación, de enseñanza de todo esto. Licenciada, salgámonos un poquitito del trabajo social, ese trabajo que usted hace todo el tiempo en el área rural, en las comunidades, tratando de llevar ayuda a la gente. Y vamos a su experiencia personal. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la experiencia de vida en todo este tiempo? ¿Ha sido complicada? Sí, ha sido complicada, aunque yo soy una persona privilegiada. Realmente desde mi niñez, pues mis padres fueron personas entregadísimas y me llevaron a estudios universitarios y luego tuve oportunidades de trabajo. Pero si hablamos de los espacios laborales, por ejemplo, es muy fácil decirle que en uno de mis últimos trabajos mis compañeros me tenían que subir cargada a las gradas todos los días, no había un baño al que yo pudiera entrar y le estoy hablando de un edificio público muy grande. Entonces, también yo creo que lo que falta es la voluntad política. ¿Cómo no? Tanto, la hora que viene la época esta en la que todo el mundo viene a ofrecer y ofrecer y ofrecer, sería bueno que también pararan mentes en esto, que tomaran caso en esto y le pusieran muchísima atención a esta parte de nuestra población que es parte sumamente importante. Licenciada, las personas con capacidades diferentes son muchas en Guatemala, hay mucha gente. Hay mucha gente. Siempre se habla de un 10% porque es lo que se maneja a nivel mundial, pero en Guatemala ha ido incrementándose mucho, sobre todo por la
delincuencia y la violencia que estamos sufriendo. Recientemente, no sé si tengo tiempo, pero Por favor, sí, tuvimos una presentación de un cortometraje que se filmó en el Alioto, y el joven que era actor pues caminaba y estaba perfectamente bien mientras se hizo la película. Cuando ya se hizo la presentación de la película, él ya estaba en silla de ruedas. Le había caído un balazo y lo había dejado parapléjico. Terrible. Qué terrible. Licenciada, la falta de accesibilidad no solo en los edificios públicos, en todo, en el transporte público, Eso es terrible. en los servicios públicos, no hay. No hay. Mire, se esperaba mucho con el bus nuevo que... Dígalo, o sea, no tenga pena, porque en este programa estamos acostumbrados a llamar las cosas por su nombre. Pues se esperaba mucho de todo esto, que iba a ser con acceso para personas en silla de ruedas. Porque se hizo mucha bulla. Sí. Y no es cierto, no existe. Incluso una persona no vidente tiene problemas. Tengo amigos que en una forma tan falta de dignidad se suben a la banqueta, a la grada del bus, cogen sus 10 ruedas y ahí se van tendidos No puede ser. Sí, y entonces yo he visto cómo compañeros se entran arrastrando a las camionetas. Eso es totalmente inhumano. Son personas como que valen, que van a desarrollar un trabajo con mucho esfuerzo. O tengo otra amiga que camina como unos 5 o 6 kilómetros en silla de ruedas entre los carros para llegar a donde tiene que trabajar. Yo por eso le decía, soy privilegiada porque pues he tenido otras opciones. Por supuesto. Pero de verdad hay gente que tiene muchos problemas para poder llegar a un trabajo. No es solo las capacidades especiales, sino que encima le demandan otro montón de situaciones que le hace la vida mucho más compleja, mucho más complicada. Licenciada, le voy a pedir que hagamos un alto en el camino y atendemos el teléfono, ¿le parece? Claro. Recibimos una llamada telefónica con muchísimo gusto. Buenos días a la persona en la línea, ¿cómo le va? Hola. Ay, amiga, qué lástima que se nos ha interrumpido la comunicación. Nos hubiera encantado realmente el poder saludarte, pero igual, donde quiera que estés, y a ti que se interrumpió la comunicación, un abrazo y toda la buena vibra del universo del programa Buenos Días. Licenciada, ¿cómo se vislumbra el futuro de las personas con capacidades? ¿Cómo lo ve usted en Guatemala? Bueno, ahorita ya comienza a oírse en el ambiente político las promesas de posibles candidatos. O sea que no estamos bien. Entonces, tendríamos como que ir sensibilizando cada vez más a la gente que tiene la decisión. ¿Cómo no? Buenos días a la persona en la línea. ¿Cómo está, amiga, amigo? Hola. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, amiga? Mi nombre es Olga. Olga. Sí. Muy bien, Olga. Quisiera felicitar hoy en este día a todas las personas con discapacidad, ya que estamos celebrando el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Claro. Quiero sumarme a ellas, ya que soy una persona de tercera edad y con una discapacidad de hace 7 años. Quisiera sumarme a que en realidad es poco lo que hemos logrado, pero sí creo que hemos logrado un poquito en este año que llevamos, ¿verdad? Sí, cómo no, Olguita. Y me sumo a algunas cosas que dice la señora, pues en realidad hablemos de los buses nuevos, de los transurbanos, que en realidad casi no nos dejan entrar, porque es poca la accesibilidad que tenemos para poder entrar con andadores incluso, ¿verdad? Ya no digamos con sillas de ruedas. Pero también hablemos de lo que existe hoy en día, el Consejo Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad, que poco a poquito se ha ido logrando algo que las personas con discapacidad quisiéramos. Creemos que si hoy en día nos sumamos a todas las personas con discapacidad, lograremos mucho. Y yo siempre he dicho que si hay muchas personas que se sientan frente al palacio a sonar sartenes, botes, bandejas y todo, si las personas con discapacidad lo hiciéramos, lograríamos mucho. Muchísimas gracias. Olga, muchas gracias por la llamada, un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre y lo mejor del mundo, que Dios derrame muchas bendiciones en su vida y en toda su actividad cotidiana. Tiene mucha razón en muchas cosas, Olga, ¿no? Sí.
Y ella mencionaba al CONADI, que es realmente el ente creado para dar el apoyo a las personas con discapacidad, pero volvemos a la falta de presupuesto. CONADI, con lo poco que tiene, hace. ¿Cómo se mantiene CONADI? Con aporte estatal. ¿Cómo no? Pero no es suficiente y no pueden llegar a todos los rincones de Guatemala. Hay mucha participación ciudadana en el aspecto de organizaciones, de ONGs, tanto de personas que no tienen discapacidad y que apoyan a las personas con discapacidad, como organizaciones de personas con discapacidad.